Buenas tardes. Les saluda el licenciado Rafael Valencia, nutricionista del Hospital Guillermo Cailín. El día de hoy se nos ha invitado como parte del servicio a iniciar una sesión en relación a cómo prevenir la obesidad. Para ello, hoy en día tenemos como obesidad como una enfermedad de salud pública, lo cual les está representando muchos costos a nivel de salud. Por lo tanto, es importante antes de hablar cómo prevenir la obesidad, es conocer qué significa o qué es tener obesidad en este caso, ¿no? Y la obesidad, ¿qué significa en este aspecto? Básicamente, tenemos, ¿ya? Para definirlo, perdón, no se mueve. En ese aspecto. Ahí, perfecto. Listo, como les decía, en el caso que es obesidad, básicamente es una enfermedad crónica. ¿Por qué le llamamos que es una enfermedad crónica? Sencillamente porque es una enfermedad a largo plazo, no es algo sencillo de recuperar, tiene un tiempo prolongado, es progresiva porque puede llevarnos en el tiempo a tener nuevas enfermedades como el tema de la diabetes, y es multicausal, básicamente porque no solamente la obesidad es por comer mucho o porque estoy ingiriendo más de lo que debo, hay otros factores que pueden influenciar como la falta de actividad física, como el hecho de la falta de sueños, por ejemplo, que también pueden llevarnos a obesidad, y como otras enfermedades como el tema del hipotiroidismo o incluso algunos medicamentos pueden llevarnos al tema de la obesidad. Pero hoy día nos vamos a centrar netamente en lo que tiene que ver con la parte alimentaria. Ahora, y decimos que es progresiva porque básicamente lo que va a hacer la obesidad es tener algunas enfermedades asociadas, en este caso, como las que tenemos el tema de diabetes tipo 2, la hipertensión, el tema del hígado graso y la apnea del sueño. Hoy en día la obesidad puede llegar a generar complicaciones para dormir, incluso uno tener como pequeños, digamos que si uno deja de respirar por momentos en la noche, lo cual suele incluso en algunas ocasiones levantarlo, lo que incluso puede generar que la persona, a pesar de que ha dormido, sienta cansancio o decaimiento al día siguiente porque no ha alcanzado las horas de sueño adecuadas que le corresponde. Ahora, la obesidad, en este caso, la clasificamos. Tenemos el tema de la obesidad. La obesidad básicamente es el hecho de que se calcula el peso sobre el IMC, y tenemos que la obesidad se genera a partir de la obesidad, a partir del IMC de 30. ¿Cómo puedo sacarlo en este caso? Muy sencillo, simplemente mi peso lo divido en este caso entre mi talla al cuadrado, me va a dar un valor. Y ese valor, si mi IMC está por encima de 30, estoy siendo paciente ya con diagnóstico de obesidad, ¿correcto? Y eso debo tener cuidado porque es la parte inicial. Mientras más peso vaya ganando, este peso puede representar en el tiempo mucha mayor dificultad, porque lo que indica al tener ya una obesidad tipo 2 o una obesidad tipo 3 es que probablemente ya tengamos entre 20 o 30 kilos por encima del peso recomendado. Mientras mayor peso tenga, mayor porcentaje de grasa, mayor acúmulo de tejido abdominal, lo cual me va a generar mucha mayor dificultad para poder perder de peso. Ahora, en el caso del... También un tema importante es manejar, hay muchas personas que pueden ser aparentemente delgadas, pero con perímetros abdominales amplios. Por ejemplo, unas mujeres deben manejar perímetros abdominales por debajo de 80 y los varones por debajo de 90. Perímetros abdominales por encima de ellos indica que tenemos lo que se considera obesidad abdominal, es decir, estamos acumulando grasa abdominal a pesar de poder tener un peso entre el rango normal, lo cual incrementa mi riesgo cardiovascular, el riesgo de tener hipertensión, el riesgo de ser diabetes, por ejemplo, correcto, se incrementa si mi perímetro abdominal está por encima de los valores recomendados. Ahora, es importante conocer, sabemos que hoy en día la tendencia, en este caso de la obesidad, ha ido incrementando en los últimos años, según la información del Instituto Nacional de Salud del 2023, indica que la población peruana tiene un promedio de 70% de prevalencias de sufrir de un exceso de peso, que puede ser sobrepeso o puede ser obesidad. Y esa tendencia en los últimos años ha sido de manera creciente, incluso que ya está afectando a nuestra población infantil. Se sabe que de cada 3 niños, uno ya presenta un grado de sobrepeso en la edad escolar, lo cual incluso ya hoy en día, incluso en la consulta nutricional, manejamos pacientes que tienen ya problemas de sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, siendo niños de entre 7, 8, 9 o 10 años, lo cual va a generar un mayor costo, una mayor atención, y lo cual mayor tiempo de atención a ese paciente desde tempranas edades a partir de la fecha. Ahora, es importante en este caso, ¿por qué se nos da el tema de la obesidad? Lo más común tenemos es la alteración del balance energético. ¿Qué quiere decir esto? En palabras más sencillas, es que lo que gastamos en nuestro metabolismo basal, que significa nuestra respiración, el tema de nuestro trabajo cardíaco, trabajo cerebral,
y la actividad física es muy por debajo de lo que ingerimos en la dieta. Es decir, en la dieta terminamos comiendo más alimentos de lo que normalmente gastamos. Y entre las cosas que hoy día tenemos es que ha aumentado mucho el tema del sedentarismo y por lo cual las personas comen más o comemos más de lo que deberíamos, en este caso, según nuestro gasto metabólico. Por eso, ¿cuáles son las principales causas que nos llevan a una obesidad? ¿Correcto? El primero es lo más común, la comida chatarra, y está relacionado a nuestro entorno. ¿Qué quiere decir nuestro entorno? Tenemos mucha información en relación a comidas con alto aporte calórico, y no solo por alto sodio. Muchos vamos a centros comerciales, lo más práctico que tenemos son pizzas, por ejemplo, gaseosas, pollos altas en grasas, por ejemplo, los pollos a la brasa. Entonces, calóricamente los alimentos son muy altos y se nos promociona mucho. El mismo entorno, nuestra misma sociedad, nos induce a consumir porque es lo que más tenemos de acceso a la mano. Es muy difícil encontrar lugares donde vendan alimentos saludables, sobre todo en centros comerciales es muy complicado tenerlo, lo cual genera que en estos casos accedamos más a esos productos y lo cual genera que hoy en día tenemos un mayor riesgo de sobrepeso y obesidad en este caso. Ahora, eso de la alimentación sumado al sedentarismo, hoy en día pasamos muchas horas sentados entre el trabajo, correcto, y las propias actividades que podemos hacer, lo cual genera que tengamos menos movilidad y por lo tanto generemos mayor tiempo en este caso, mayor ganancia de peso, perdón. Adicionalmente, algo que en los últimos años no se tomaba mucha importancia y en los últimos años ya se empieza a tomar la importancia es la falta de sueño. Cada vez las personas tenemos menos horas de sueño, ¿ya? Normalmente recomiendan que una persona debería dormir entre 7 a 8 horas al día y en muchos casos tenemos por debajo de esa rutina de sueño. Ahora, ¿y qué genera esto? La falta de sueño, correcto, en estos casos se ha observado, se ha visto en los estudios, que va a generar un aumento de la grelina. ¿Qué significa? Esto es una hormona, básicamente, que va a generar, en este caso, que nosotros tengamos mayor antojo a carbohidratos. Por eso muchas personas pueden decir, ya he comido, correcto, y siento que aún sigo teniendo hambre, quiero comer más. Lo probable es que en este caso, la hormona que es la grelina, está mucho más alta y hace que nosotros sigamos teniendo hambre. ¿Qué genera también la falta de sueño? Que la leptina, que es la hormona que se conoce como la hormona de la saciedad, disminuya. Por lo tanto, nosotros sigamos teniendo más hambre y le tengo de seguir comiendo. Y sobre todo el tema de azúcares o grasas o harina es lo que básicamente vamos a optar por consumir. Entonces, ¿cuál es la solución ante este tema? Lo que recomiendan los estudios es básicamente poder optimizar tu descanso. Es decir, hoy en día se recomienda que el inicio del sueño debería ser entre 10, 10 y media de la noche y un límite metabólico a las 11. Mientras más tarde descansemos, va a haber mayores incrementos de picos de cortisol. El cortisol es conocido como la hormona del estrés. Si se incrementa el cortisol, nos va a generar incrementación de la incremento de la grelina y disminución de la leptina, lo cual va a generar que tengamos más antojo de carbohidratos al día siguiente, ¿correcto? Y es importante por eso tratar en lo posible de descansar en promedio entre 7 a 8 horas, ¿correcto? Según las actividades que tengamos durante el día. Ahora, es importante también en el tema de la optimización del descanso que la última comida que nosotros tengamos en este aspecto sea 2 o 3 horas antes de descansar para poder hacer el metabolismo de lo que estamos ingiriendo. Recordar que los alimentos, una vez que son ingeridos, la digestión no termina en la boca, continúa en todo el sistema digestivo y eso por lo menos se recomienda que se consuma algo ligero 2 o 3 horas antes de descansar. Por lo tanto, comidas copiosas, como por ejemplo comidas lomo saltado o pollos a la brasa, no necesariamente son comidas que sean de fácil digestión, lo cual requiere mayor tiempo de digestibilidad y lo cual haría que muchas veces incluso pueden presentar que al día siguiente manejan con sensaciones de llenura, de pesadez o reflujo y básicamente es por haber consumido alimentos muy tarde o de repente alimentos muy pesados durante el tema de la parte nocturna. Mientras más digerir, mientras más comida copiosa sea, mucho mayores malestares puedo presentar al día siguiente, incluso menor apetito en el tema de las mañanas. Ahora, y eso, si yo tengo incrementos y altero el sueño, ¿correcto? Eso me puede generar que yo empiece a consumir alimentos que aparentemente en tamaño, ¿correcto? Como muchos pacientes decimos, no, estoy comiendo un chocolito chiquito, estoy comiendo una galletita pequeña, ¿correcto? No tendría por qué subirme de peso. Veamos un ejemplo claro, un vasito de gaseosa, que básicamente, una botella de gaseosa de medio litro, que te da 200 calorías, es como comer 4 manzanas. Pero ¿cuál es el problema en este caso? Que básicamente la gaseosa es azúcar. El pico de subida de insulina va a ser muy rápido, a diferencia de la manzana, que la manzana aparte de expresarte azúcar, correcto, te va a proporcionar fibra y te va a proporcionar agua, lo cual va a generar que la elevación de la insulina no sea muy rápida, a diferencia de los alimentos básicamente considerados chatarra o alimentos de calorías vacías. Ahora,
Por ejemplo, tenemos también un paquete de galletas que es muy común, es muy habitual en este caso consumir en de repente una media tarde, una media mañana, recurrir a una galleta. Te da 270 calorías, 56 gramos nada más, correcto, a diferencia de tres plátanos medianos que te da 270. Ahora, esto va a depender en realidad de cada paciente. Hay pacientes que, por ejemplo, no van a poder comer plátano porque son pacientes diabéticos, ya presentan resistencia a la insulina, ¿correcto? Y estos casos de los plátanos son altos en azúcar y habría que controlarlo. Pero calóricamente ya son altos. La ventaja es que el plátano, aparte de energía, te da potasio. Básicamente la galleta te da azúcar, harinas, correcto, en este caso, y muchas veces también grasas saturadas, lo cual también incrementaría el riesgo de colesterol, incluso también la formación de hígado graso. Ahora, igual, tenemos la barra de chocolate, que es muy común, correcto, en las pacientes, correcto. La barra de chocolates, normalmente en el Perú tenemos que la barra de chocolate en promedio tiene 40 gramos, no los 100 gramos que normalmente he puesto acá, pero es la mitad, lo que indica que si básicamente lo trabajamos en la mitad, es decir, comparado con fresas, que es consumir 3/4 de kilo de fresas, correcto, cosa que me va a ser un poco difícil comerlas, en un chocolate sí me lo puedo acabar tranquilamente, en ese caso en una tarde. Entonces, es más recomendable como productos, digamos, agregar como media tarde más frutas que en el caso de agregar galletas, chocolates o bebidas con colorantes o saborizantes que son altos en azúcar, que lo que más van a generar es un tema de ansiedad. Y ahí viene un poquito por lo que le decía el tema de la insulina. Por ejemplo, en esta gráfica lo que podemos observar es que cuando uno come un alimento ultraprocesado o lo que le conocemos como calorías vacías o chatarra, genera rápidos picos de insulina. Como en la línea roja que ustedes pueden observar, observan una elevación de pico alto de insulina, ¿correcto? Si sube muy rápido, porque al entrar el azúcar de manera muy rápida al sistema sanguíneo, ¿correcto? Genera que el cuerpo empiece a producir insulina, y esa genera el tema cuando uno empieza a producir mayor insulina, lo que hace el cuerpo, la mayor insulina hace reservación de grasa, quiere decir que el azúcar la va a convertir en grasa y yo voy a empezar a almacenar tejido adiposo. Por eso que muchas veces yo puedo no comer mucho aparentemente y estar consumiendo de repente dulces o galletas o harina, correcto en este caso, y lo que voy a hacer es formación, porque cuando se eleva la insulina, lo que entiende el cuerpo es que debe guardar energía. Entonces, por eso alimentos ultraprocesados generan mucha elevación de la insulina. Y el segundo problema es que como luego sube rápido la insulina, generan picos muy rápidos de bajadas de en este caso, de la insulina y de la glucosa, lo que va a generar que luego yo tenga sensaciones de hambre, correcto, que quiera comer nuevamente más. Muy diferente se va a observar cuando es un alimento que contenga proteínas, es decir, básicamente los cárnicos o el huevo, o fibras como frutas y verduras, o grasas saludables como consumir, por ejemplo, la palta, el tema de la aceituna, los frutos secos, almendras, pecanas o nueces, que van a generarte que la insulina no se genere una subida tan abrupta, tan rápida, como si lo haría en un alimento ultraprocesado. Y eso te genera mayor saciedad, mayor llenura, ¿correcto? Y es lo que se recomienda en estos casos cuando uno desea bajar de peso. Por tanto, es retirar de la dieta alimentos ultraprocesados, básicamente azúcares, harina, y ahí está incluido incluso el pan. El pan es una harina, es de fácil absorción y te sube rápido el pico del tema. Por eso que en una mañana un desayuno ideal sería de repente tomarte una taza de leche, o de repente comerte con un par de huevos sancochados, incluso podrías picarte palta, tienes grasa que básicamente es lenta absorción, tienes proteína que es de lenta absorción, y tienes básicamente el tema, incluso puedes agregar fruta que al tener fibra, ahora, y eso sí, la fruta se recomienda comerlas enteras, picadas o ensaladas, no jugos, porque si hacemos jugos lo que voy a hacer es hacer que la absorción de ese azúcar, de la fructosa, sea mucho más rápida, básicamente por el tipo de presentación que estoy haciendo. ¿Correcto? Ahora, ¿y cuál es el impacto metabólico que va a tener? En resumiendo este trabajo, ¿correcto? Va a generar que cuando yo consumo un alimento procesado voy a tener una elevación muy rápida en este caso, de la glucosa, por lo tanto voy a tener una mayor producción de insulina, a diferencia de productos sanos, ¿correcto? En este caso, fibra, proteínas, en este caso, grasa saludable, donde la elevación de la glucosa es gradual, lo cual se considera, y eso no va a generarte picos altos de insulina, ¿correcto? Entonces por eso dice que tiene una hiperinsulinemia, es decir, y cuando yo tengo insulinas altas, que se llama hoy en día resistencia a la insulina, bloquea el uso de grasas, ¿correcto? Porque lo que hace cuando hago insulinas, empieza a formar más bien más grasas, ¿correcto? Porque tengo mucha elevación de glucosa, se está usando muy rápido. Luego, la ventaja de las frutas, correcto, en este caso, verduras, incluso también las frutas, las proteínas, generan una sensibilidad a la insulina. Ayudan mucho a pacientes que están presentando hoy en día una resistencia a la insulina, ¿correcto? A efecto a largo plazo, los alimentos ultraprocesados me llevan mayor resistencia a la insulina, me pueden llevar al riesgo de diabetes tipo 2, todo caso contrario a lo que genera la alimentación sana en este aspecto.
¿correcto? Ahora, entonces, tenemos que manejar que el primer punto es trabajar un horario de sueño, porque si no tengo un horario de sueño voy a generar mayor riesgo de tener ansiedad para consumir los alimentos, una mayor elevación de la insulina, lo cual me va a generar una mayor formación de tejido adiposo, a pesar que yo estoy comiendo poco, ¿correcto? Entonces, eso me ayuda y luego debo empezar a controlar los alimentos que son ultraprocesados. Ahora, luego de eso, en el tema de mi alimentación, lo que debo procurar es lo que hoy día la mayoría ya conocemos, es llevar el método de plato saludable, ¿correcto? Donde nos indican, es decir, primero hago los dos primeros puntos que menciono y luego el tema de la alimentación saludable como tal. Porque yo puedo muchas veces ya estar tratando de comer más verduras, menos, ya me quité el arroz incluso, y no logro bajar de peso. Y muchas veces el problema no solamente está en la alimentación, sino que simplemente tengo pequeños veces que consumo alimentos altos en azúcares o estoy teniendo problemas de sueño y a pesar de que yo esté tratando de hacer dietas, no logro perder peso en este aspecto. Entonces, una vez teniendo esos dos puntos, trabajo recién el tema de la alimentación saludable, donde se indica que la mitad de mi plato debe ser vegetales, verduras en este caso, se sugiere que sea 5 colores, que es lo que normalmente recomienda. La cuarta parte de mi plato será la parte de la proteína, que es el cárnico, correcto en este caso, sea pollo, pavo, pescado, pavitas, que se sugiere que sean más al vapor, a la plancha, al horno, guisados, sudados, por ejemplo, en este caso, y un carbohidrato. Es importante no quitar el carbohidrato, algunos quitamos totalmente el carbohidrato de la dieta, lo cual va a generar que uno también tenga mayor ansiedad. Debemos consumir una porción de carbohidrato en el tema de la alimentación, es la cuarta parte del plato, básicamente indica que la porción es nuestro puño, podría ser de repente el tema de papa o camote o yuca o de repente o trigo que puedan hacer, o menestras en el caso, las menestras son considerados un carbohidrato, por lo tanto la porción puede ser un puño o la cuarta parte del plato. La mitad del plato o lo que se considera como 2 palmas de sus manos, por ejemplo, pueden ser consumidos como el tema de verduras. Se sugieren más verduras frescas que cocidas, ¿correcto? Las verduras cocidas, al someterlos a temperatura, pierden mucho aporte de fibra, ¿correcto? Y por eso se recomiendan mucho más verduras frescas en este caso. Habrá condiciones donde sean algunos pacientes que se le dé más verduras cocidas, pero se tendrá que evaluar a cada paciente en este caso. Lo ideal es comer más verduras frescas en este aspecto. Adicionalmente a ello, aparte del consumo de verduras que contiene fibra, es recomendable agregar por lo menos 5 raciones entre frutas y verduras. Normalmente las verduras se recomienda que se consuman tanto en el almuerzo como en la cena, porque yo podría en la noche, por ejemplo, a veces llego de trabajar y lo que puedo hacer en este caso es consumir una proteína, un pollo, un pavo y de repente agregar una porción de verduras en este caso en la noche. Más aún si sobre todo llego tarde, lo ideal sí sería que en las noches, si yo suelo llegar tarde, sin no agregar porciones de carbohidratos al tema de las noches, porque me va a generar mayor elevación de insulina y por lo tanto mayor formación de grasas en este aspecto. Ahora, en el caso de las frutas debo consumir por lo menos 3 raciones al día, correcto en este caso, que puedo comer 1 o 2 en el lapso de 9 a 11 de la mañana, 1 o 2 en el lapso de 3 a 5 de la tarde. Los horarios son variables, se adecúan mucho a mi rutina laboral o a la rutina de actividades que yo pueda tener, pero es recomendable tratar de consumir en esos horarios el tema de las frutas. Se sugiere siempre que estén por lo menos 2 o 3 horas después de haber desayunado o 2 o 3 horas después de haber almorzado, el tema de las frutas y verduras en este caso. ¿Pueden incluir frutas en el desayuno? Algunos siempre preguntan ello, la respuesta es sí. El detalle es que reemplaza tu carbohidrato. Por ejemplo, me hago hoy día un vaso de yogur natural, me agrego fruta picada, correcto, papaya picada, melón picado, piña picada y puedo agregar de repente 2 huevos sancochados. El detalle es que esa fruta ya reemplazaría tu pan, correcto, en este caso, o de repente tu camote, si tú quieres agregar, ya reemplazaría porque la fruta es un tipo de carbohidrato, correcto. Entonces no podrías agregar, comer, que algunos tienden a realizar, es comer, por ejemplo, choclo y aparte agregar fruta, no. Ya el choclo es un carbohidrato y la fruta también viene a ser un carbohidrato simple en este caso. Ahora, luego de esto, recordar, es importante y fundamental el hecho de que consuman líquidos, ¿correcto? Los líquidos deben variar en función al tamaño y al peso que uno tiene. En función al peso básicamente es lo que recomiendan, indican que deberíamos comer entre 30 a 35 mililitros de agua por cada kilo de peso que tenemos. Entonces si yo más o menos digo que son 30, si tengo 80 kilos debería tomar 2 litros 400 en promedio de volumen de líquidos al día, ¿correcto? Puede ser agua, incluso lo ideal que sea agua, correcto, en este caso. Pueden ser también refrescos si procuren no agregar azúcar. Lo ideal es consumir más líquidos o agua en este caso como parte de líquidos durante el día. Es recomendable también no tomar todo a la vez. Algunos tienen el hábito y dicen no puedo tomar agua durante el día y lo que hago es me paso 1 litro en un solo momento. No es recomendable tampoco tomar líquidos de un momento a otro. Se sugiere, se recomienda que podrías tomar 1 o 2 antes de tomar tu desayuno, 1 o 2 antes de almorzar, 1 o 2 antes de cenar
y podrías tomar líquidos luego entre la media mañana y entre la media tarde, ¿correcto? Entonces, para tratar de cumplir los 2 litros en función del líquido que tienes. Pero insisto, es función a tu peso, porque si peso 50 kilos, correcto, 30 mililitros, estamos hablando de tomar litro y medio. ¿Sí? No es que todos debamos tomar 2 litros de líquidos al día. Incluso hay personas que son mucho más altas, pesan mucho más, podrían tomar mucho más líquido en este caso, ¿correcto? Ahora, yo podría agregar, ¿correcto?, medio litro de líquido adicional, sobre todo si hago actividad física, ¿correcto? En este caso debería agregar por lo menos medio litro más de líquidos cuando yo realizo algún tipo de actividad física. Ahora, entonces se recomienda que nosotros tengamos un tema de horarios de sueño para poder descansar, evitar alimentos de alto consumo de azúcar y harinas refinadas en el tema de la dieta, tratar de llevar una alimentación saludable que incluye el consumo de proteínas, correcto, el consumo de frutas y verduras y el consumo de líquidos. Y adicionalmente, que algo que hemos perdido en los últimos años por la sobrecarga laboral que muchas veces hoy en día tenemos, es la falta de actividad física, ¿correcto? Hoy en día recomiendan que nosotros deberíamos tener por lo menos 30 minutos de actividad física diaria, sea que lo haga en la mañana, sea que lo haga en la tarde o en la noche. En la noche sí recomiendan que traten de hacerlo siempre 2 o 3 horas antes de descansar, porque el ejercicio te activa más, te despierta mucho más, lo cual va a generar que no puedas conciliar rápidamente el sueño y por ende puedas alargar más las horas de descanso en este aspecto, ¿correcto? Muy bien, he tratado de resumirla. El tema del manejo de la obesidad es bastante amplia en realidad para poder controlarla. Si hay preguntas o dudas o consultas que deseen, me las pueden hacer para contestarlas. Sí, a ver, hay bastantes preguntas. Bien. La primera es, ¿la harina de almendras sube el colesterol o es buena para evitar los picos de glucosa? Las harinas en general, correcto, sea que sea de almendras o de pecanas, te van a subir el tema de la insulina porque son de rápida absorción. Lo ideal sería comer almendras o pecanas como fruto como tal. Ahora, ¿es mejor una harina de almendras que una harina refinada? Sí, definitivamente que sí. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Consumirlo en almendras, en fruto, que comerlo en harinas? Es mejor consumirlo en una almendra entera o una pecana. ¿Cómo se puede reemplazar el pan o estos alimentos a los que ya están acostumbrados? Se sugiere más, el pan es una harina refinada, de mucha fácil absorción. Es mejor consumir, por ejemplo, en la mañana, de repente pueden consumir un choclo, pueden consumir un camote, o pueden consumir una yuca, por ejemplo, en este caso, antes de consumir el pan, ¿correcto? Eso no quiere decir que no puedan comer nunca el pan, también se puede usar el tema del pan, pero sí es recomendable que cuando coman pan, jamás lo hagan el tema de la noche. Si lo hacen en el día, ¿correcto? Como alternativa. Pueden usar el pan integral, también es una alternativa. Recuerden lo siguiente con el pan integral, en calorías es lo mismo, no varía comer un pan blanco que un pan integral, en calorías es lo mismo. La única diferencia que tiene una harina integral sobre otros es que la absorción es mucho más lenta, te genera un poco más de saciedad, pero si ustedes quieren comer 3, 4 panes integrales, calóricamente es igual como comerse 2 o 3 panes blancos, entonces igual te van a inducir al tema de la subida de peso. Otra pregunta, ¿se puede consumir frutas y yogur griego en la noche? Yogures griegos sí, pero no los frutados, porque a eso se les agrega azúcar añadida y no se debe consumir azúcar añadida, en este caso en las noches. Frutas en las noches no se recomienda. La fruta es un azúcar, como decía, va a elevar los picos de insulina, y si no tienes un gasto calórico en la noche, lo que vas a hacer es formar tejido adiposo, es decir, formar triglicéridos. Y eso puede generarte incluso incrementar riesgo de hígado graso, puede incrementarte el tema de triglicéridos en este caso. Se sugiere frutas en la mañana. Ahora, sí es cierto, hay algunas variaciones. Si yo soy de las personas que hace ejercicio nocturno, ¿correcto? ¿Podría previamente al ejercicio comer frutas? Sí, pero no se sugiere posterior a la actividad física, menos si es de noche. En el caso de la mañana o el día sí no hay problema. Y la última, ¿es recomendable tomar agua de Jamaica sin azúcar? Los líquidos en general son iguales, sea que se tomen agüita de Jamaica, agüita con limón, agüita de moringa, agüita de canela. El detalle es que tomen líquidos, ¿correcto? La ideal es que puedan tomarse ahora. El líquido sí te va a ayudar un poco, estos te van un poquito más, te va a ayudar a la digestibilidad, te sientes más ligero, sientes que eso está haciendo mejor digestión, te ayuda en ello, pero necesariamente, como he escuchado a muchos pacientes, no, me baja de peso, correcto, hace quemador de grasas, no. En la práctica no existe estudios que te digan que eso pasa así. ¿Correcto? Muchas gracias, espero haberles ayudado un poco con la información que se ha brindado el día de hoy. Un gusto.